Conductor, deténgase aquí, por favor. Hola, querida. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde aprendiste a hacer esta receta? Mi madre me enseñó. ¿Cómo se llamaba ella? Evelyn. ¿Qué? Tiene un parecido con mi mujer desaparecida hace 22 años. Antes de comenzar esta historia, tómate un segundo, suscríbete, dale me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Ahora, vamos a empezar. La lluvia llevaba cayendo casi 3 horas cuando Lillian Everly se dio cuenta de que quizás no tenía suficiente dinero para dormir a cubierto esa noche. Estaba de pie bajo el estrecho refugio de una tienda abandonada en Rose Haven City, sosteniendo una cesta de madera llena de tartas de bayas hechas a mano. El delgado tejado sobre ella goteaba mucho, y frías gotas de agua le corrían por el pelo rubio oscuro y por el cuello de su abrigo descolorido. Los coches pasaban a toda velocidad por las calles mojadas, lanzando agua contra el pavimento. La gente se apresuraba a pasar bajo paraguas sin mirarla. Tartas caseras frescas, llamó Lillian, forzando calidez en su voz cansada. Solo quedan unas pocas, dijo un hombre de negocios que pasó hablando en voz alta por su teléfono. Una mujer con un abrigo caro miró la cesta y se dio la vuelta. 2 jóvenes pasaron corriendo riendo, su paraguas casi golpeando el hombro de Lillian. Retrocedió y apretó la tela blanca sobre las tartas. Tenía frío, hambre y miedo, pero se negó a mendigar. Su madre le había enseñado que las dificultades podían quitar la comodidad, la seguridad e incluso la oportunidad, pero nunca debían permitirle quitar la dignidad. Al otro lado de la calle, una limusina negra se había detenido en un semáforo. Dentro estaba Alexander Whitmore, uno de los hombres más ricos de Rose Haven. Sus empresas poseían hoteles, hospitales, rascacielos y centros comerciales en varios países. Su nombre aparecía en revistas de negocios, anuncios benéficos e informes financieros. La gente lo describía como poderoso, disciplinado e intocable. No sabían que su enorme casa se sentía vacía cada noche. No sabían que una vieja fotografía permanecía guardada en el cajón inferior de su escritorio. No sabían que el hombre más exitoso de Rose Haven había pasado más de 20 años preguntándose por qué la única mujer que había amado de verdad, Carraspeo, había desaparecido sin despedirse. «Señor, ya vamos tarde», dijo su conductor. Alexander no respondió. Estaba observando a Lillian. Había algo en la forma en que estaba de pie bajo la lluvia que captó su atención. Parecía agotada, pero sonreía cada vez que alguien pasaba. Cada rechazo la hería, pero ella ocultaba cuidadosamente la decepción y volvía a intentarlo. «Tengo tartas frescas», llamó. «Hechas esta mañana». El semáforo cambió. «Siga conduciendo», pidió el conductor. «Deténgase». El conductor miró por el espejo. «Señor, deténgase a su lado». La limusina se detuvo cerca del pavimento. Lillian vio abrirse la puerta trasera y sus ojos se agrandaron cuando Alexander salió. Lo reconoció de inmediato. Casi todos en Rose Haven lo habrían reconocido. Se acercó sin paraguas, aparentemente ajeno a que la lluvia se posaba sobre su caro abrigo. «¿Vende esas?», preguntó. Lillian levantó la tela. «Sí, señor». Varias tartas estaban dentro de la cesta, cuidadosamente envueltas en papel liso. No eran perfectas. Algunas estaban ligeramente desiguales y una se había agrietado por el borde, pero el dulce aroma a bayas y canela escapó al descubrirlas. «¿Cuánto cuestan?» $5, Carraspeo, cada una. Alexander miró de la cesta a su cara. $5. Ella sonrió nerviosamente. «Sé que probablemente no parecen el tipo de postre que alguien como usted come normalmente. Alguien como yo, alguien que probablemente tiene chefs preparándolo todo». Alexander casi sonríe. La mayoría de la gente medía cuidadosamente cada palabra a su alrededor. Esta joven lo conocía desde hacía menos de 1 minuto y ya había hablado honestamente. «No dije que parecieran malas». «No, pero las estabas estudiando como si fueran parte de una negociación comercial». Esta vez él sí sonrió. «¿Cómo te llamas?» «Lillian». «¿Lillian qué?» Ella vaciló antes de responder. «Lillian Everly». La sonrisa desapareció del rostro de Alexander. «Everly».
El nombre lo golpeó con tal fuerza que olvidó brevemente la lluvia, el tráfico y la gente que pasaba a su alrededor. Hacía años que no oía pronunciar ese apellido. ¿Ha dicho Everly? Sí. Alexander la estudió más detenidamente. Su pelo rubio oscuro se pegaba a sus mejillas. Sus ojos eran de un suave gris azulado, grandes y expresivos. Había algo dolorosamente familiar en la ligera inclinación de su cabeza y en la forma en que se apretaba los labios cuando se sentía insegura. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 22. ¿Vende tartas aquí todos los días? La mayoría de las noches, con este tiempo. No puedo permitirme faltar demasiados días. ¿Por qué? Lillian bajó la mirada. Porque cuando no tienes familia a la que llamar y ningún ahorro que te proteja, faltar un día puede significar perderlo todo. Alexander enmudeció. Hablaba sin autocompasión, pero la soledad detrás de sus palabras era inconfundible. ¿Vives sola? Sí. ¿Y sus padres? Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Nunca conocí a mi padre. El pecho de Alexander se apretó, aunque todavía no entendía por qué. Deme una tarta. Lillian seleccionó la que mejor aspecto tenía y se la ofreció. Él le entregó el dinero, abrió el papel y dio un mordisco. En el momento en que el sabor le llegó, dejó de moverse. La corteza mantecosa, el relleno de bayas silvestres, el ligero sabor a piel de naranja, la canela añadida solo después de que la fruta se hubiera enfriado. No era simplemente similar a la receta de Evelyn. Era la receta de Evelyn. Ella la había creado en la pequeña cocina de su cabaña en Bellwether. Se había negado a escribir un solo ingrediente, afirmando que solo alguien a quien amara llegaría a conocer el secreto. Alexander bajó lentamente la tarta. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Lillian lo miró, perpleja por la intensidad de su voz. Mi madre me enseñó. ¿Cómo se llamaba ella? Evelyn. Alexander retrocedió. Durante más de 20 años había imaginado lo que diría si volviera a oír ese nombre. Ahora no podía formar una sola frase. Lillian lo observaba con inquietud. ¿Está bien? Él la miró directamente a los ojos. La semejanza era de repente imposible de ignorar. Tenía los ojos de Evelyn, la delicada nariz de Evelyn y el hábito de Evelyn de levantar una ceja cuando estaba confundida. Una ráfaga de viento apartó el pelo mojado de Lillian del lado izquierdo de su cuello. Alexander miró la pequeña marca debajo de su oreja. Tenía forma de una pequeña luna creciente. Su mano comenzó a temblar. Evelyn llevaba la misma marca de nacimiento en el mismo lugar. Alexander la había besado innumerables veces cuando eran jóvenes. Una vez bromeó diciendo que era un trozo de la luna que la había seguido a la tierra. Lillian se recogió rápidamente el pelo para cubrirla. ¿Por qué me mira así? Alexander apenas podía hablar. Tu marca de nacimiento. Sus dedos se movieron protectoramente hacia su cuello. ¿Qué pasa con ella? Tu madre tenía la misma. Lillian lo miró fijamente. Es imposible que lo sepas. Estaba debajo de su oreja izquierda, una pequeña media luna. El color se desvaneció del rostro de Lillian. Mi madre dijo que lo heredé de ella. Alexander volvió a mirar el pastel, luego su rostro. El apellido, la receta, su edad, su perfecta semejanza con Evelyn, la idéntica marca de nacimiento. Esto ya no podía ser coincidencia. ¿Dónde está tu madre ahora?, preguntó, aunque ella ya se lo había dicho. Murió hace 11 años. El dolor cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. No. Lillian frunció el ceño. ¿La conociste? No fue una pregunta. Alexander asintió lentamente. Sí. ¿Cómo? Miró a la joven que parecía llevar el rostro, el coraje y la dulzura de Evelyn. La amaba. El agarre de Lillian se apretó alrededor de la cesta. Amabas a mi madre. Ella era la mujer con la que pretendía casarme. Lillian negó con la cabeza. Mi madre nunca se casó. Estuvimos comprometidos. Luego ella desapareció. Ella nunca mencionó un compromiso. Me dijeron que me dejó por alguien más. Mi madre tampoco habló nunca de mi padre. Los ojos de Alexander se llenaron de una terrible comprensión. ¿Qué edad dijiste que tenías? 22.
Calculó los meses, aunque ya sabía la respuesta. Evelyn había desaparecido hacía 22 años. Alexander volvió a mirar el rostro de Lillian, y el mundo pareció inclinarse bajo él. ¿Evelyn mencionó mi nombre alguna vez? La expresión de Lillian cambió. La caja de costura de madera de su madre apareció en su memoria. Dentro había un sobre sin abrir con el nombre de Alexander y un pequeño relicario de plata grabado con la letra A. Mencionó a un Alexander una vez, dijo Lillian con cuidado. Cuando estaba enferma, se despertó de una pesadilla y llamó tu nombre. Alexander cerró los ojos. Lillian se apartó de él. ¿Quién eres? Mi nombre es Alexander Whitmore. Sé tu nombre. Pregunto quién eras para mi madre. Antes de que pudiera responder, alguien corrió por la acera. Ethan Calloway se acercó con un paraguas sobre su cabeza. Tenía 27 años, cabello castaño, ojos avellana amables y el aspecto ligeramente cansado de alguien que había trabajado todo el día, pero que aún así había venido a buscarla. Inmediatamente colocó el paraguas sobre Lillian. Te estás congelando, dijo. Te dije que volvería por ti. Pensé que todavía estabas en el estudio. Terminé temprano. Su mirada se dirigió a Alexander. ¿Está todo bien? Lillian parecía conmocionada. Conocía a mi madre. Ethan se posicionó más cerca de ella. Alexander notó el gesto protector. Lillian, dijo Ethan suavemente, no tienes que quedarte aquí si te sientes incómoda. Necesito entender qué está pasando. Alexander miró entre ellos. Eres su amigo. Los ojos de Ethan permanecieron cautelosos. Soy alguien a quien le importa. Un ligero rubor apareció en las mejillas de Lillian a pesar del frío. Ethan había sido parte de su vida durante casi un año. Reparaba edificios antiguos para una pequeña firma de arquitectura y se habían conocido cuando ella le compró uno de sus pasteles a las afueras de un centro comunitario. Él había regresado la noche siguiente, alegando que necesitaba otro. Al final de la semana, Lillian se dio cuenta de que ni siquiera le gustaba mucho Barry. Simplemente le gustaba hablar con ella. Alexander volvió a mirar a Lillian. Creo que tu madre se vio impedida de regresar conmigo. ¿Por quién? Su teléfono comenzó a sonar. Lo sacó de su abrigo y miró el nombre en la pantalla. Clara Whitmore, su hermana mayor. Clara había estado a su lado cuando Evelyn desapareció. Lo había consolado. Le había presentado la supuesta carta de despedida de Evelyn y lo había convencido de dejar de buscar. Alexander respondió. Clara. Su voz era tensa. ¿Dónde estás? Plaza Nar Ashbury. Hubo un breve silencio. ¿Estás con una joven? Alexander miró a Lillian. ¿Cómo lo sabes? Un equipo de noticias está cubriendo la tormenta. Tu coche apareció al fondo. El tono de Alexander cambió. ¿La viste? Sí, y la reconociste. Clara no respondió. Lillian y Ethan observaron cómo la expresión de Alexander se endurecía. ¿Cómo pudiste reconocer a una mujer que nunca has conocido? Exigió. Ven a casa. Respóndeme. Alexander, no discutas a Evelyn con esa chica. Lillian escuchó el nombre de su madre. ¿Quién es? Preguntó. Alexander no apartó los ojos del camino. Mi hermana. Lillian sintió un frío repentino. Clara Whitmore era el nombre escrito en el sobre dentro de la caja de costura de su madre. Debajo, Evelyn había escrito 3 palabras. No confíes en ella. Tu hermana conocía a mi madre, dijo Lillian. Alexander se giró hacia ella. ¿Cómo lo sabes? Ella no respondió de inmediato. Clara escuchó su voz a través del teléfono. Alexander, déjala allí y ven a casa. ¿Por qué? Esa chica destruirá todo lo que has construido. Alexander miró la pantalla como si Clara estuviera frente a él. Es una joven vendiendo pasteles bajo la lluvia. ¿Qué podría destruir, a menos que tengas algo que ocultar? ¿Ven a casa solo? La llamada terminó. Alexander bajó el teléfono. En el salón de la finca Whitmore, Clara colgó su propio teléfono con una mano que no estaba del todo firme. Se quedó un largo momento junto al alto ventanal, observando cómo la tormenta doblaba los árboles a lo largo del camino. 22 años le habían enseñado a mantener el rostro compuesto, incluso cuando nada en su interior estaba en calma. Había visto a la chica solo unos segundos en la pantalla del televisor, una figura borrosa junto al coche de su hermano, y había sido suficiente. La misma inclinación de cabeza,
la misma boca insegura. Un extraño lo habría llamado coincidencia. Clara no creía en coincidencias. Cruzó hasta el pequeño escritorio de la esquina de la habitación y levantó el auricular del teléfono de la casa. «Soy Clara», dijo cuando se conectó la llamada. «Necesito que recuperen algo esta noche antes de que él lo haga». Una pausa. Una habitación de huéspedes. La señora Bramwells en la calle Delqua. Probablemente habrá una caja de costura de madera escondida debajo de una tabla del suelo o dentro de un armario. Tráigala. No dañen nada más. Otra pausa. No me importa cómo consigan entrar, Rohatra. Me importa que esté hecho antes de medianoche. Colgó el auricular y se quedó muy quieta, con una mano apoyada en el escritorio. Durante 22 años, se había dicho a sí misma que lo que le había hecho a Evelyn había sido un acto de protección, un muro construido para mantener el nombre y la fortuna de su hermano, alejados de una mujer que nunca podría haber pertenecido a él. No esperaba que el muro produjera una hija. No esperaba que la hija tuviera el rostro de Evelyn. Clara abrió un cajón y sacó una pequeña caja de hojalata propia, una que había mantenido cerrada durante más de 2 décadas. Dentro estaban las cartas falsificadas, ahora quebradizas por el tiempo, y una sola fotografía de Evelyn parada afuera de la cabaña en Bellwether que Clara le había robado años antes de que Alexander supiera que existía. Sostuvo la fotografía durante un largo momento. «Deberías haberte quedado lejos», dijo en voz baja, como si Evelyn aún pudiera oírla. «Por él, por ti». Luego introdujo las cartas una por una en la chimenea. Aún no sabía que la caja que sus hombres estaban a punto de robar no contenía cartas en absoluto, solo una nota escrita por Evelyn con su propio nombre y una advertencia. Para cuando el fuego se había extinguido, la caja de costura ya había cambiado de manos 2 veces, y Clara Whitmore se había convencido a sí misma, como siempre lo había hecho, de que había hecho lo que tenía que hacer. Ethan frunció el ceño. Ella reconoció a Lillian. Sí. Entonces supo que Evelyn tenía una hija. La cara de Alexander se tensó. «Creo que sí». Lillian retrocedió. La cesta se agitó en sus manos. «Mi madre me advirtió sobre Clara». Los ojos de Alexander se levantaron bruscamente. «¿Qué dijo?» Dejó una nota en su caja de costura. «¿Qué decía?» «No confíes en Clara Whitmore». Alexander miró hacia otro lado, luchando por controlar la ira que se acumulaba en su interior. Durante más de 20 años, Clara le había dicho que Evelyn lo había traicionado. Lo había persuadido de que buscar solo lo humillaría. Cada vez que hacía preguntas, ella le recordaba la carta de despedida falsificada y afirmaba que Evelyn había elegido otra vida. Ahora, la hija de Evelyn estaba frente a él, portando la prueba de que la historia había sido falsa. «Necesito ver esa caja de costura», dijo. Lillian sostuvo la cesta más cerca. «No te llevaré a mi habitación». «No deberías», dijo Ethan. «No hasta que sepamos qué quiere su hermana». Alexander asintió. «Tiene razón», pareció sorprendida Lillian. «No te pido que confíes en mí de inmediato», continuó Alexander. «Hay un hotel cerca. El vestíbulo es público y Ethan puede quedarse contigo. Podemos hablar allí mientras decides qué quieres hacer. No quiero tu dinero. No ofrezco comprar tu confianza. ¿Qué ofreces? La verdad si puedo encontrarla». Fueron juntos al Crown Meridian Hotel. Alexander les ofreció la limusina, pero Lillian se negó. Él no insistió. Caminó a su lado bajo la lluvia mientras su chófer lo seguía a distancia. Ethan mantuvo el paraguas sobre Lillian, a pesar de que la mitad de su hombro se empapó. Ella lo miró. «Te estás mojando. Sobreviviré. Siempre dices eso porque siempre intentas darme el paraguas». Por un momento, el miedo que los rodeaba se aflojó. Lillian sonrió débilmente. Ethan bajó la voz. «No tienes que enfrentarte a esto esta noche». «Sí, debo. Tienes derecho a tener miedo. Estoy aterrorizada». Él extendió la mano para tomarla de ella. «Entonces, ten miedo mientras te aferras a mí». Lillian miró sus manos unidas. Alexander vio el intercambio y se apartó, dándoles privacidad. A pesar del caos, estaba agradecido de que Lillian tuviera a alguien que se preocupara por ella. El vestíbulo del hotel era cálido y luminoso,
con pisos pulidos y altos ventanales con vistas a la ciudad mojada. Varios huéspedes reconocieron a Alexander, pero él ignoró sus miradas curiosas. Pidió una sala de estar tranquila y solicitó toallas, té y comida caliente. Lillian se sentó junto a Ethan cerca de la puerta. Un camarero colocó sopa, pan y té caliente en la mesa. «No tengo hambre», dijo. Su estómago la traicionó con un ruido silencioso. Ethan arqueó una ceja. Eso fue convincente. Ella le dirigió una mirada de advertencia. Alexander acercó el pan. «Estabas vendiendo comida en lugar de comer. Estaba tratando de ganar lo suficiente para mi habitación. ¿Cuánto debes? Eso no es asunto tuyo. Puede que seas mi hija». Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. El silencio llenó la habitación. Lillian lo miró fijamente. La mano de Ethan permaneció alrededor de la de ella. Alexander se sentó frente a ella. «No debería haberlo dicho así». «No», susurró Lillian. «No deberías haberlo dicho en absoluto. Lo creo porque me parezco a mi madre, porque eres casi su réplica perfecta. Tienes sus ojos, sus expresiones, su receta, y la misma marca de nacimiento rara en el mismo lugar. Naciste después de que ella desapareció, y tu edad encaja con el periodo exacto en que estuvimos juntos. Eso no es prueba. No, una prueba médica proporcionará pruebas, pero en mi corazón te reconocí antes de entender por qué». Lillian se levantó y caminó hacia la ventana. «Mi padre estuvo ausente durante 22 años. La voz de Alexander se suavizó. «No sabía que existías. Mi madre me crió sola. Trabajaba mientras estaba enferma. Nos mudamos de un apartamento barato a otro. Cuando murió me enviaron con personas que me trataban como una carga». Alexander bajó la mirada. Lo siento, no cambia nada de eso. No, no devuelve mi infancia. No, no trae de vuelta a mi madre. No». Se volvió hacia él. «Entonces no esperes que te mire y me sienta agradecida de repente. No espero nada de ti». La respuesta la sorprendió. Alexander continuó. «Si soy tu padre, te fallé incluso sin saberlo. No puedo exigir perdón por los años que no estuve. Solo puedo descubrir lo que sucedió y permitirte decidir si hay un lugar para mí en tu vida». Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas. Ethan se acercó a ella y le limpió suavemente una gota de lluvia de la mejilla antes de darse cuenta de que era una lágrima. Alexander miró la tarta intacta sobre la mesa. Y por un momento, la cálida habitación del hotel pareció desvanecerse por completo. Tenía 24 años de nuevo, de pie en el umbral de la cocina de una pequeña cabaña en Bellwether, observando a Evelyn espolvorear harina sobre sus manos con la despreocupada confianza de alguien que nunca había dudado de su propia habilidad. «No tienes permitido mirar», le había dicho ella, riendo, empujándolo hacia atrás con una palma floreada. «Es una receta familiar. Tienes que ganártela. ¿Cómo gana un hombre una receta de pastel, quedándose el tiempo suficiente para convertirse en familia?» Él se había quedado. Durante ese verano, habían caminado por el huerto detrás de la cabaña casi todas las tardes, y él le había contado cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Clara, que no quería la empresa que su padre había construido, que quería una casa con una cocina que oliera a canela, en lugar de una casa con suelos de mármol y sin risas. Evelyn nunca le había pedido nada. Eso, más que su rostro o su risa, era lo que lo había desarmado. Recordaba la tarde en que Clara había visitado la cabaña por primera vez, invitada por el propio Alexander, con la esperanza de que su hermana amara a Evelyn como él lo hacía. Clara había sido educada. Clara había sonreído, admirado el jardín, comido el pastel y dicho todo lo correcto. Pero Alexander había visto cómo sus ojos recorrían el vestido gastado y las manos encallecidas de Evelyn, catalogando todo lo que Evelyn no era. «Es encantadora», había dicho Clara en el coche después, con una voz que hacía que la palabra sonara como una acusación. «Pero debes pensar en lo que nuestro padre construyó, Alexander. Alexander, debes pensar en lo que costaría a esta familia casarte por debajo de tu posición». «No me importa lo que cueste. Lo harás», había dicho Clara. «Todos lo hacen eventualmente.
Él lo había desestimado entonces como la habitual cautela de su hermana. Ahora entendía que había sido una advertencia de lo que ella pretendía hacer. La última noche que había visto a Evelyn, le había presionado una pequeña caja de terciopelo en la mano y le dijo que tenía algo que mostrarle por la mañana. Algo que había estado esperando el momento adecuado para compartir. Había asumido durante 22 años que la mañana simplemente nunca había llegado porque ella había elegido no regresar. Sentada ahora frente a una joven que tenía los ojos de Evelyn y la barbilla de su propia madre, Alexander finalmente entendió lo que Evelyn le había querido decir. «Necesito la caja de costura», dijo. Alexander se levantó. «¿Dónde está?» «En la pensión de la señora Bramwell. Entonces deberíamos irnos antes de que Clara llegue allí». Lillian pareció alarmada. «¿Crees que irrumpiría en mi habitación?» Ella supo quién eras por una breve imagen en televisión. Eso significa que ha visto fotografías tuyas antes. No sé cuánto tiempo te ha estado observando. Salieron del hotel. Cuando llegaron a la pensión, la puerta principal estaba entreabierta. Lillian se detuvo. Yo cerré esa puerta. Ethan se interpuso delante de ella. «Espera aquí». «No, las cosas de mi madre están arriba». Entraron juntos. La puerta de su habitación había sido forzada. El colchón yacía en el suelo. La ropa había sido sacada del armario y el contenido de cada cajón se había esparcido por la habitación. Lillian corrió hacia la tabla suelta del suelo debajo de su cama. Había sido levantada. La caja de costura había desaparecido. No. Cayó de rodillas y rebuscó entre la ropa. «No, por favor». Ethan se agachó a su lado. «Lillian, se llevaron todo lo que ella me dejó». Alexander examinó la habitación. El ladrón había ignorado el pequeño televisor, el bolso de Lillian y las pocas joyas sobre su mesa. Solo el escondite bajo la tabla del suelo había sido perturbado. «Esto fue Clara», dijo Lillian. La expresión de Alexander se volvió fría. «Creo que fue alguien que trabaja para ella». Lillian encontró una fotografía cerca de la cama volcada. Mostraba a Evelyn de pie junto a ella cuando tenía 7 años. Sus rostros eran tan similares que parecían la misma persona en diferentes edades. Ambas tenían cabello rubio oscuro, ojos gris azulados y la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna debajo de la oreja izquierda. Alexander tomó la fotografía con dedos temblorosos. Miró fijamente a Evelyn. Era mayor y más delgada que cuando la conoció, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Luego su mirada se dirigió a la joven Lillian. El parecido era innegable. «Eres mi hija», susurró. Lillian lo miró. «No puedes saber eso por una fotografía. Sé cómo era Evelyn. Conozco mis propios rasgos. Tienes su cara, pero tienes la barbilla de mi madre y la sonrisa de mi abuelo». Devolvió la fotografía con cuidado. «Haremos la prueba, pero Clara ya sabe lo que probará. Por eso robó la caja». Sonó el teléfono de Lillian. Un número desconocido apareció en la pantalla. Ethan negó con la cabeza. «No contestes». Ella se llevó el teléfono a la oreja. «Hola». La voz de Clara provino del otro lado. «Deberías haber aceptado la vida que tu madre te dio». El rostro de Lillian se endureció. «¿Qué hiciste con sus pertenencias?» «Mantente alejada de Alexander. Él no forma parte de tu vida. Esa no es tu decisión». La voz tranquila de Clara se agudizó. «A tu madre se le ofreció la misma opción. Se negó a escuchar». Alexander extendió la mano hacia el teléfono. «¿Qué le hiciste a Evelyn?» Clara guardó silencio. «Clara, respóndeme». «Te protegí de la mujer que amaba. De perderlo todo». La voz de Alexander tembló de ira. «Sabías que estaba embarazada». Otro silencio. Ese silencio fue una admisión. «Sabías que tenía una hija», continuó. «La viste crecer sin mí. Hice lo que era necesario». La llamada terminó. Lillian bajó el teléfono lentamente. Alexander parecía devastado. Ethan estaba a su lado. «¿Qué sucede ahora?», preguntó. Alexander miró fijamente la pantalla oscura. «Vamos a ver a Clara». La finca de los Whitmore se encontraba tras altas puertas de hierro, en el extremo norte de Rosehaven. Clara esperaba en el vestíbulo cuando llegaron. Era elegante, perfectamente compuesta y vestida como si hubiera estado esperando invitados en lugar de las consecuencias de un engaño de 22 años. Sus ojos se posaron en Lillian. Por un momento,
Pareció mirar a un fantasma. Lillian dio un paso bajo la lámpara de araña. ¿Me parezco a mi madre? La expresión de Clara se tensó. ¿Te pareces lo suficiente a ella como para engañar a un hombre emocional? Alexander se interpuso entre ellas. Tiene la marca de nacimiento de Evelyn. Mucha gente tiene marcas de nacimiento en el mismo lugar y con la misma forma. Clara no respondió. Ella conoce la receta secreta de Evelyn. Continuó Alexander. Lleva su apellido, su rostro y su medallón. Nació después de que Evelyn desapareciera. La reconociste inmediatamente por una imagen de televisión. Clara se volvió hacia él. ¿Estás permitiendo que el sentimiento destruya tu juicio? No, te permití controlar mi juicio durante 22 años. Lillian miró alrededor de la grandiosa casa. Su madre había estado aquí una vez. Había caminado por estas habitaciones, había amado a Alexander y había imaginado un futuro que Clara le había robado. ¿Dónde está la caja de costura?, preguntó Lillian. Clara se sirvió un vaso de agua. No sé de qué estás hablando. Mi habitación fue registrada inmediatamente después de que me vieras con Alexander. Eso no demuestra nada. Ethan guardó discretamente su teléfono en el bolsillo de su chaqueta con la función de grabación activada. Alexander se acercó a su hermana. Dime por qué se fue Evelyn. Quería dinero. Me dijiste que se fue con otro hombre. Lo hizo. Entonces, ¿por qué sabías que estaba embarazada? Los dedos de Clara se apretaron alrededor del vaso. Lillian se dio cuenta. Mi madre no lo dejó a él, dijo. Tú la hiciste desaparecer. Los ojos de Clara brillaron. Tu madre no entendió nuestro mundo. Entendió que eras peligrosa. Era una trabajadora de panadería que creía que el amor la hacía igual a esta familia. Alexander golpeó el vaso de la mano de Clara. Se hizo añicos en el suelo. Valía más que cada posesión en esta casa. Clara lo miró fijamente. Te habrías casado con ella. Habrías dividido la empresa, cambiado la herencia y entregado el futuro de nuestra familia a una mujer que no sabía nada de poder. Así que nos separaste. Te salvé. Arruinaste nuestras dos vidas. La compostura de Clara finalmente se rompió. Intercepté sus cartas porque tú nunca la habrías dejado ir. Le envié un mensaje falso diciendo que no querías nada que ver con el niño. Luego te mostré una carta falsa afirmando que había elegido a otro. Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas. Alexander parecía no poder respirar. Sabías de mi hija desde el principio. Sí. ¿A dónde fue Evelyn? Le di dinero y le dije que se fuera de Rose Haven. La amenazaste, dijo Lillian. Clara se volvió hacia ella. Le expliqué lo que sucedería si regresaba. ¿Qué dijiste? Que la reputación de Alexander sería destruida. Que te quitarían de su lado. Que ningún tribunal elegiría a una pobre trabajadora de panadería soltera sobre la familia Whitmore. La voz de Lillian tembló. Pasó toda su vida con miedo por tu culpa. Siguió viva porque escuchó. Los ojos de Alexander se entrecerraron. La seguiste observando. Necesitaba estar segura de que se mantuviera alejada. Sabías que enfermó. Clara desvió la mirada. Lo sabías, susurró Lillian. El silencio de Clara le respondió. Mi madre se estaba muriendo, y tú todavía no se lo dijiste. Ella había tomado su decisión. No, dijo Alexander, tú la tomaste por ella. Lillian se acercó a Clara. ¿Dónde está la caja de costura? Clara sonrió fríamente. ¿Crees que una colección de viejas cartas cambiará tu vida? Pertenecen a mi madre. Ya no están. El rostro de Lillian se ensombreció. La voz de Alexander se volvió peligrosamente calmada. ¿Qué hiciste? Las quemé. El dolor que cruzó el rostro de Lillian cambió algo en Ethan. Se movió a su lado y tomó su mano antes de que la ira pudiera dominarlo. Clara notó su teléfono. ¿Qué haces? Ethan lo sacó de su bolsillo. Estoy grabando todo. El rostro de Clara perdió color. No puedes usar eso. Confesaste falsificación, intimidación, vigilancia ilegal y ordenar que alguien entrara en la habitación de Lillian. Nunca dije que ordené el allanamiento. No, respondió Ethan, pero admitiste saber lo que se llevaron y afirmaste que lo quemaste. Clara lo miró fijamente. Alexander miró a su hermana con desaprobación.
Devolverás todos los objetos que queden y darás una declaración completa a la policía. Enviarías a tu propia hermana a prisión. Abandonaste a mi hija a la pobreza. Permitiste que la mujer que amaba muriera creyendo que la había rechazado. Dejaste de ser mi hermana mucho antes de esta noche. La confianza de Clara se derrumbó. No puedes probar que Lillian sea tuya. Alexander miró a la joven que estaba al lado de Ethan. No necesito tu permiso para descubrir la verdad. Los ojos de Clara se dirigieron a la marca de nacimiento de Lillian. Por un momento, el resentimiento reemplazó la negación. Tienes su cara, susurró. Y su coraje. Clara rió amargamente. Eso fue lo que hizo peligrosa a Evelyn. No, respondió Lillian. La verdad te daba miedo. Las sirenas de la policía sonaron más allá de las puertas. Clara miró hacia las ventanas frontales. Alexander había instruido a su chofer a llamarles antes de entrar en la casa. Clara dio un paso atrás. Planeaste esto. Te di una oportunidad de decir la verdad. Alexander dijo. La usaste para confesar. Dos oficiales entraron momentos después. Clara comenzó a protestar, pero Ethan entregó la grabación mientras Lillian explicaba el allanamiento y la llamada telefónica amenazante. Mientras los oficiales se llevaban a Clara de la casa para interrogarla, ella se giró hacia Alexander. Te arrepentirás de haber elegido a esa chica sobre tu familia. Alexander miró a Lillian. Ella es mi familia. La puerta se cerró tras Clara. El silencio se instaló en el recibidor. La fuerza de Lillian finalmente cedió. Se cubrió la boca y comenzó a llorar. Ethan la rodeó con sus brazos. Te tengo, susurró. No estás sola. Apretó su rostro contra su pecho. Alexander estaba a unos metros de distancia, queriendo consolarla, pero sin estar seguro de haber ganado el derecho. Lillian lo miró a través de sus lágrimas. ¿Guardaste realmente la fotografía de mi madre todos estos años? Sí. ¿Puedo verla? Alexander los condujo a su estudio, desbloqueó el cajón inferior de su escritorio y sacó una fotografía descolorida. Evelyn estaba afuera de la cabaña en Bellwether, sosteniendo un pastel con ambas manos. Flores cubrían su mejilla y se reía mirando a la cámara. Lillian tocó la imagen. Parecía feliz, lo estaba. ¿Fuiste feliz con ella? Más feliz de lo que jamás he sido. Lillian notó un segundo objeto dentro del cajón, una pequeña caja de terciopelo. Alexander la abrió. Dentro había un anillo de compromiso de zafiro. Me dijeron que ella lo devolvió, dijo. Ahora me doy cuenta de que Clara se lo quitó. Lillian metió la mano debajo de su abrigo y sacó el relicario de plata que siempre llevaba. La letra A estaba grabada en el frente. Cuando la abrió, un pequeño zafiro en forma de lágrima descansaba en su interior. Alexander colocó el anillo a su lado. Las dos piezas encajaban perfectamente. Lillian comenzó a llorar de nuevo. Mi madre lo guardó hasta que murió. Nunca dejó de amarme. Y tú nunca dejaste de amarla. No. Lillian miró al hombre que podría ser su padre. Por primera vez, no vio a un multimillonario. Vio a alguien que había perdido a la misma mujer que ella había perdido. Mañana, dijo Alexander, podemos organizar la prueba médica. Nada más tiene que suceder hasta que estés lista. ¿Qué pasará si confirma que soy tu hija? Esa será tu decisión. ¿No esperarás que me mude aquí? No. ¿No me anunciarás a los periódicos? No sin tu permiso. No intentarás controlar mi vida. He visto lo que el control le hizo a tu madre. Nunca te haré eso a ti. Lillian lo estudió durante varios segundos. Luego, le ofreció el pastel restante de su cesta. Nunca terminaste el primero. Alexander lo aceptó con manos temblorosas. Ethan sonrió. Esa puede ser lo más cercano al perdón que recibas esta noche. Lillian lo miró. No exageres, nunca lo haría. Compraste 5 pasteles míos a pesar de que no te gustan las bayas. Alexander miró a Ethan. ¿No te gustan? Ethan aclaró su garganta. Esa información debía permanecer privada. A pesar de todo, Lillian se rió. Fue suave y breve, pero cambió la atmósfera en la habitación. Alexander oyó a Evelyn en esa risa. Se apartó por un momento, abrumado por la emoción. A la mañana siguiente, los tres fueron a una clínica privada para una prueba de ADN.
El resultado tardaría varios días. Lillian rechazó la oferta de Alexander de una suite de hotel de lujo, prefiriendo quedarse en el modesto apartamento de Ethan encima de su estudio de arquitectura. Esa noche, Ethan le dio el dormitorio y se preparó para dormir en el sofá. Ella estaba en el umbral con una de sus camisetas. «No tienes que dormir aquí», Ethan levantó la vista. «La cama es tuya. Es lo suficientemente grande para 2 personas». Sonrió con cautela. «Eso suena peligroso». «¿Por qué?» «Porque he estado tratando de no besarte durante casi un año». El corazón de Lillian se aceleró. «¿Por qué has estado tratando de no hacerlo?» «Porque cada vez que pensé que el momento era el adecuado, algo terrible sucedía. Perdiste tu trabajo, tu casero aumentó el alquiler. La panadería comunitaria cerró, y esta noche descubriste que uno de los hombres más ricos del país podría ser tu padre». Ella se acercó. «Así que estás esperando a que mi vida se normalice». «Quizás espere para siempre». Lillian sonrió a través de la tristeza en sus ojos. «Entonces deja de esperar». Ethan le tocó la cara suavemente. «¿Estás segura? ¿Por primera vez esta noche?» «Sí». La besó lentamente. No había urgencia, ni presión, ni intento de tomar más de lo que ella ofrecía. Sus brazos la rodearon como si fuera preciosa, no frágil. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. Diga lo que diga esa prueba, sigue siendo Lillian Everly. ¿Y quién es ella? La mujer más fuerte que conozco, una terrible jueza del clima, una excelente panadera y la persona que he amado desde que me acusaste de comprar pasteles por lástima. Los comprabas por lástima. Los compraba porque quería verte, sonrió. Esa respuesta es mejor. 4 días después, Alexander llamó. Su voz tembló cuando Lillian contestó. El resultado llegó. Ethan le tomó la mano. Lillian cerró los ojos, y la probabilidad es mayor del 99%, dejó de respirar. Las siguientes palabras de Alexander rompieron años de soledad. «Eres mi hija». 3 semanas después, Alexander llevó a Lillian a un cementerio tranquilo, a las afueras de Rose Haven, uno que ella visitaba sola todos los años desde que tenía 11. Él había pedido venir solo una vez y le dijo que entendería si ella decía que no. Ella dijo que sí. Caminaron juntos por el sendero de grava hasta llegar a una pequeña lápida gris con el nombre de Evelyn. Alexander se arrodilló lentamente y colocó un solo ramo de lirios blancos contra la piedra. Por un largo momento, no dijo nada en absoluto. «Te busqué más tiempo del que debería admitir», dijo finalmente. «Dejé de creer que entendería lo que te pasó. Lamento que haya sido necesario que nuestra hija vendiera pasteles bajo la lluvia para traerme aquí». Lillian se arrodilló a su lado. «A ella le habría gustado que vinieras. ¿Me habría perdonado por no buscar más?» «Ella conservó tu anillo durante 22 años. Creo que nunca dejó de esperar que la encontraras. Incluso después de que dejara de creer que sucedería, la compostura de Alexander se rompió por primera vez desde que Lillian lo conocía. Presionó la mano plana contra la piedra fría, del mismo modo que una vez la presionó contra Evelyn, y se permitió finalmente afligirse por ella como debía ser. Lillian le dio el silencio que necesitaba. Cuando finalmente se levantó, la miró con algo más firme en su rostro de lo que ella había visto antes. «Gracias por dejarme venir. Gracias por decir la verdad finalmente, incluso cuando te costó tu hermana. Ella nunca fue realmente mi hermana. No de la manera que importa». Se quedaron juntos un rato más antes de regresar al coche. Esa noche, Alexander organizó una pequeña cena en su casa. Nada como los grandes eventos que su nombre solía exigir. Solo Lillian, Ethan y una mesa servida simplemente con platos blancos lisos. Sin chefs actuando para una audiencia, le dijo cuando ella levantó una ceja ante la modesta presentación. «Solo comida esta vez». Lillian trajo su propio pastel de bayas, todavía tibio del horno de Ethan. Alexander lo cortó con cuidado y le dio un mordisco antes de que ninguno de los dos pudiera detenerlo. «No es exactamente el suyo», dijo, «pero está lo suficientemente cerca como para romperme un poco el corazón».
Dale tiempo, dijo Lillian. Todavía estoy aprendiendo. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Ethan, levantando su copa. Por Evelyn, dijo en voz baja, y por las dos personas a las que nunca dejó de vigilar. Alexander levantó su copa junto a ellos. Lillian miró entre los dos hombres que, a su manera, finalmente le habían dado una familia. Por primera vez desde que murió su madre, el miedo que la había seguido en cada noche fría y en cada pastel rechazado había desaparecido. Ya no estaba sola. Nunca volvería a estarlo. Y esa es la historia. Si la disfrutaste, háznoslo saber. Suscríbete, dale un me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Ahora cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más hondo.